Iniciamos con el tema de histogramas y polígonos de frecuencia. El histograma es una representación visual de los datos y es una sucesión de rectángulos construidos sobre un sistema de coordenadas cartesianas. Aquí podemos observar en el primer gráfico que tenemos un histograma sobre un sistema de ejes coordenados. Tenemos en el eje X la representación de edades y en el eje Y las frecuencias, es decir, cuántas veces surgieron esas edades. Nos dice que el histograma se representa con rectángulos, aquí los podemos ver en azul. ¿De qué depende la altura de cada rectángulo? De la frecuencia con la que aparecen esas edades. En el segundo gráfico tenemos un polígono de frecuencias. ¿Cómo se construye? Si nosotros trazamos puntos medios en la parte superior de cada barrita que tenemos en el histograma, en la parte central y en la parte superior, y nosotros unimos con líneas rectas, se va a formar mi polígono de frecuencia. Tenemos dos opciones: hacer el polígono de frecuencia y el histograma por separados, o bien podemos hacerlos en un solo gráfico. Vamos a hacer un ejemplo para que este tema quede más claro. Inciso A. De acuerdo a los datos proporcionados por una planta automotriz, se recabó la siguiente información. Encuentra el histograma y el polígono de frecuencia. Tenemos una tabla de frecuencias con 3 columnas. En la primera viene el tiempo. No nos indica si son segundos o minutos. Pero tenemos un intervalo que está entre corchetes y paréntesis y adentro el tiempo. En la segunda columna tenemos la frecuencia, es decir, las veces que se repite ese tiempo. Y la marca de clase es la que nosotros vamos a calcular para poder construir nuestro polígono de frecuencias. ¿Cómo lo vamos a calcular? De la siguiente manera. Para el primer tiempo, que es de 5 a 10, yo voy a sumar 5 más 10 y lo voy a dividir entre 2. ¿Cuánto nos da 5 más 10? 15. Entre 2 nos da 7.5 y este va a ser mi primer marca de clase. Para el segundo valor tenemos un rango, un intervalo que va de 10 a 15. Voy a poner 10 más 15 y lo voy a dividir entre 2. ¿Cuánto nos da 10 más 15? 25. Entre 2 nos da 12.5 y voy a poner la segunda marca de clase. Para el tercero tenemos de 15 a 20. Sumo 15 más 20 entre 2. ¿Cuánto nos da? 15 más 20, 35. Si dividimos 35 entre 2, ¿cuánto nos da? 17.5. Esta es la tercera marca de clase. El siguiente paso para construir es trazar en el primer gráfico de histograma cada uno de los rectángulos. ¿Qué nos va a decir cómo construirlo? En el eje X, en el eje que está horizontal, tenemos la frecuencia, tenemos el tiempo, que va el primero de 5 a 10. Si va de 5 a 10, quiere decir que en esta parte que estoy marcando, ahí va a empezar mi rectángulo. ¿Y cuánto va a tener de alto? La frecuencia es la que me va a decir que va a llegar hasta 2. Entonces, si más o menos está aquí el 2, si el 2 se encuentra más o menos a esta altura, hasta aquí va a llegar mi rectángulo. En el segundo tenemos que la altura, en el segundo tenemos que el intervalo va de 10 a 15. Entonces aquí va a estar mi segundo rectángulo. ¿Hasta qué altura? Hasta el 10. Entonces mi rectángulo lo voy a construir hasta donde está el 10. Así vamos a continuar hasta terminarlo. Después de que terminé mi histograma, aquí ya queda. Después de que construí mi histograma, voy a realizar mi polígono de frecuencia. Con las marcas de clase que obtuve, voy a checar en el eje X, en el eje horizontal, la
primer marca de clase, que es 7.5. ¿Dónde está el 7.5? Aproximadamente a esta altura, a la mitad entre el 5 y el 10. Entonces, en el 7.5 y la frecuencia 2, quiere decir que voy a subir hasta el 2, ahí va a quedar mi primer punto, mi primer marca de clase. La segunda me dice que va a estar a 12.5, que está entre el 10 y el 15 a la mitad. Y va a subir de acuerdo a lo que me dice la frecuencia, que es el 10, a esta altura. El tercero, me voy a ubicar al 17.5, que está a la mitad del 15 y el 20, y va a subir hasta el 14, a esta altura. El que sigue, 22.5, va a estar a la mitad del 20 y 25 y va a subir al 17, más o menos a esta altura que está aquí. El siguiente, 27.5 y va a subir al 20. Y finalmente tenemos 32.5 y va a subir hasta el 27. Después de colocar los puntos, ustedes aquí van a unir con regla, con línea recta, cada uno de los puntos. No traten de hacer una sola línea, sino que de un punto a otro se va a ir formando una línea diferente. No siempre va a quedar una línea recta. La otra opción que les decía era que podían hacer el polígono de frecuencias sobre el histograma. ¿De qué manera? Únicamente van a trazar un punto con una cruz en la parte superior de cada barrita, en la parte superior y en el centro. Esas son las mismas marcas de clase que yo puse en mi segundo gráfico, y después van a unir con una línea recta. Ustedes tienen dos opciones, pueden hacerlo encimado o pueden hacerlo por separado, como ustedes quieran realizarlo. En este último ejemplo dice: encuentra la tabla de frecuencias de acuerdo al histograma y polígono de frecuencia. Se realizó una prueba estandarizada a niños de educación especial para medir el tiempo en minutos que tardaban en terminar la prueba, con la que se recabaron los siguientes datos. Elabora la tabla de frecuencias con base en el histograma y diagrama de frecuencias. Ya tenemos el histograma y en base a esto vamos a llenar nuestra tabla de frecuencias. ¿Cómo vamos a hacerlo? Observemos primero el eje X, donde tenemos el tiempo del examen en minutos. Entonces, vamos nosotros primero a poner nuestro intervalo empezando con un corchete y va a terminar con un paréntesis. En la parte del medio lleva punto y coma para separar nuestros valores. El primer tiempo podemos observar nuestra barrita que va de 20 a 27. Entonces vamos a ponerle 20, punto y coma, 27. ¿Con qué frecuencia aparecen estos datos? Nos lo va a decir la altura de la barrita. Entonces la primera barra llega hasta el 20. Esa va a ser la frecuencia. Y la marca de clase en donde aparece está justo en el centro, entre el 20 y el 27. ¿Cómo lo obtenemos? Ya sabemos la operación, que es 20 más 27 y lo dividimos entre 2. ¿Cuánto nos da 20 más 27? Son 47. Y 47 entre 2 nos da 23.5. Esta es nuestra primera marca de clase. Ya llenamos la primera parte. En la segunda, vuelvo a abrir corchete, ponemos el punto y coma y el paréntesis. En el primer valor que va a ir, tenemos en la segunda barrita nuestro segundo rectángulo, que va del 27 al 34. Este va a ser 27 al minuto 34. La frecuencia es la altura, hasta donde llega mi barra, hasta aproximadamente el 24. Le ponemos 24. La marca de clase es 27 más 34 y lo dividimos entre 2. 27 más 34, ¿cuánto nos da?
27 más 34 entre 2 es igual a 61 sobre 2. Y si lo dividimos, obtenemos 30.5. Y esa es nuestra segunda marca de clase. De este modo ustedes van a continuar la tabla hasta terminarla.